La sangre es un vehículo histórico, social, jurídico, que permite que personas que existieron mucho antes que nosotros sigan de alguna manera aquí por su descendencia, ¿no? Porque tienen hijos y estos hijos tienen hijos y así sucesivamente. Bienvenidos a un nuevo podcast de DiamSC. El día de hoy vamos a hablar del derecho de sangre o el famoso entre juristas jus sanguinis. Me acompaña como siempre mi querido amigo, compañero de batalla, socio, abogado migratorio y por ahí dicen que un, un semental, ¿no? Sí es cierto eso que se anda contando, José Luis. No, José Luis Aguado, ¿cómo estás? gran chiste, gran chiste, gran chiste. Desubicándote. No, 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 ya me puse rojo, me puse rosa, me puse rosa del gusto, pero muy interesante, muy importante. Yo creo que ya cada vez nos permiten en Día MSC poner esto a un nivel importante y sobre todo para compartir conocimiento jurídico, porque tenemos una reforma que pasa hace 2 años, que ha pasado muy desapercibida y que también las consecuencias jurídicas de esta todavía no las estamos viendo. Entonces hay consecuencias jurídicas que poco a poco están comenzando a permear en el Estado mexicano. O sea, acabamos de pasar un tema de elecciones que fue un tema muy importante, la cantidad de mexicanos en el exterior que tenían que votar. Ajá. Pero también esa cantidad de extranjeros en el exterior también representan una cantidad de familias que pareciera que quieren retornar al Estado mexicano, que las condiciones en el país, y vamos a hablar en específico del tema Estados Unidos, este, quieren regresar al Estado mexicano, pues para recobrar este tema de vínculos. Y es precisamente hablar de tema de vínculos, porque cuando hablamos del use, una palabra Que muy... esa sería perdón que te interrumpa, José Luis, la forma de introducir el tema, ¿no? Ajá. Creo que le vamos a poner así al título del video y mucha gente se preguntará evidentemente, ¿qué es eso de Ius Sanguini? Ni siquiera suena a español, ¿no? ¿Qué No, es? lo que pasa es que dentro de la estructura del derecho, recordemos que el derecho tiene un histórico y hay un respeto y hay una... Lo tomamos de una palabra muy importante que es ¿cómo decírselos para que fuera más importante? Hay una solemnidad, es solemnidad dentro de la estructura del derecho. El derecho por sí mismo le crea una solemnidad y respeto a ciertas costumbres, a ciertos momentos históricos, y normalmente se ponen latinismos, porque así es como viene la herencia de la construcción del derecho. Recordemos que el Estado mexicano viene de una tradición de derecho romano-germánica y precisamente hay instituciones, que es lo que nosotros conocemos como instituciones del derecho, en su pasado son las denominadas institutio, y por eso venimos, van a ver muchos ustedes latinismos dentro de lo que es el ejercicio particular del derecho. Y dentro de estos latinismos hay como conceptos generales que son válidos, que son a priori, o sea, inmediatos, que no se deben de dudar. Y uno de ellos, y muy importante, es el jus sanguini. El jus como tal, nosotros lo podemos traducir como la palabra como derecho, y es una traducción literal, derecho. Pero jus tiene que ver un poquito más profundo con precisamente la unión que tiene una persona, que en un video anterior Ernesto platicaba cuáles eran los atributos de la personalidad y cómo eso se vincula a través de estas instituciones, a través del uso del derecho. Entonces son dos elementos que se van a juntar para podernos permitir establecer esos vínculos entre el sujeto, el Estado, a través del derecho. Ajá, que te interrumpo yo un poquito, ¿no, José Luis? Si se preguntan por qué estamos hablando de derecho romano, pues es eso, la cronología histórica del sistema jurídico que tenemos hoy en día en este país, en México, pues viene desde los romanos. Así de sencillo lo podemos explicar. Ha tenido muchas evoluciones, ha ido cambiando, pero los fundamentos, muchos de los fundamentos los pusieron los romanos. Y ellos dijeron en algún punto, pues hay que tratar de definir qué es pues una persona, ¿no? En lo jurídico. No es lo mismo hablar de José Luis Aguado Ramos
que hablar de José Luis Aguado en YouTube. Me refiero, José Luis Aguado Ramos es alguien que tiene un nombre, que tiene un patrimonio, que tiene un domicilio, que tiene una nacionalidad. Y quien ustedes ven en los videos, pues prácticamente es un personaje, ¿no? Que ustedes no, al cual no le conocen todos estos atributos, todas estas características que lo hacen a alguien que tiene derechos y que tiene obligaciones. Entonces, retomando el tema, en un punto los romanos dijeron, vamos a hablar de nacionalidad, de lo que tiene que ver con cómo cómo se crea un vínculo entre una persona y su país o su nación, y establecen estos dos conceptitos, ¿no? ¿Por qué lo hacen de esta manera, José Luis? ¿Por qué históricamente ya nos estaba explicando antes de empezar el programa, José Luis, le dijimos, no, espérate, eso guárdalo para el podcast. ¿Por qué lo hicieron de esta manera? Recordemos que, como bien lo acaba de decir Ernesto, había, vamos a entenderlo como una historia básica para no ponernos aquí a utilizar determinismos complicados. Recordemos que en la antigua Roma, pues es un imperio y este imperio se va expandiendo. Y pues precisamente la Roma, entendamos que ahí fue donde se creó la democracia y solo los ciudadanos tenían derecho a poder participar de lo que era la política. Pero los ciudadanos tenían reglas. Y una de las reglas más específicas, que es un tema que vamos a ver más adelante, que era los que nacían en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces ellos eran los que tenían derechos y había manera de acceder a estos derechos por medio del ejército, por medio de la política, por medio de ciertos elementos. Pero ¿qué pasa? El imperio se empieza a expandir, entonces ¿quién va a participar de la política? ¿Quién va a ser ciudadano? ¿A quién lo va a acoger? ¿El Estado cómo va a proteger? Y eso es algo bien importante. ¿Cómo el Estado va a proteger y le va a otorgar cierto nivel de garantías? Y se crea el derecho a través del linaje. Y el linaje se entiende, y como todos lo sabemos, todos hemos escuchado la palabra linaje en películas, en Netflix, en historias, libros, y este linaje es un linaje de sangre. Lo que se entiende con el linaje de sangre es que yo soy hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Y así se han creado a través de generaciones los linajes, las familias, que son estas estructuras. Entonces, al momento de que se extiende todo este imperio, hay la necesidad de protección del derecho de, a ver, mi hijo se fue a otra ciudad y ya tuvo un hijo, ya no nació en Roma, pero sigue siendo hijo de un ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El derecho empieza con un ejercicio de protección y se crea este gran concepto, el jus sanguinis, y es todo aquel que sea hijo de una persona que nació o que tiene una ascendencia, tiene derecho al ejercicio, a esta vinculación jurídica. Por eso se llama jus sanguini, por eso no se llama linaje, por eso no se llama consanguineidad. ¿Por qué? Porque va a ser un vínculo que se crea entre el Estado, las familias y que otorga cierto nivel de derecho. Entonces, este jus sanguini es la manera en que el Estado va a reflejar la protección hacia el linaje y los descendientes de su propio país, ¿no? A ver, que es algo que vemos todavía hoy en día, ¿no? Por ejemplo, una persona que es un gran empresario llega a los últimos años de su vida y pretende que la empresa que ha sido de él y de su familia sea heredada a alguien de la misma familia, ¿no? Alguien que tenga su sangre. Lo vemos como en películas, en series, en novelas, pero que es algo real. Evidentemente el Yu Sanguíneo ha tenido mutaciones, ¿no? Comienza como esto, como una forma de, sobre todo, de establecer una línea entre reyes, ¿no? O para la nobleza, ¿no? Quien podía formar parte de la nobleza. Se ha ido transformando porque, pues, hace cientos de años, ¿no? Han habido guerras, migraciones, cambios en la sociedad, etcétera. Entonces, hoy en día ya no se entiende tanto, como dices, José Luis, como el linaje, sino como simplemente tu derecho a formar parte de una nación o a que se te reconozca una nacionalidad. ¿Por qué estamos hablando entonces del jus sanguinis? Pues lo mencionábamos en el podcast pasado, la reforma al artículo 30 constitucional de la máxima norma que rige a México, pues permite ampliar la nacionalidad
eh, por genealogía, como publicamos por ahí un artículo, en el sentido de que ya lo han hecho otros países, ¿no? Ya lo han hecho otros países. Tú no has estado en México, a lo mejor tú no tienes vínculos con México actuales, reales, pero sí, tal vez tienes antepasados que fueron mexicanos y por lo tanto podría o debería reconocerte esta nacionalidad, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues a través de un proceso jurídico. Lo explicábamos también el, el podcast pasado, ¿no? A través de un proceso, de un trámite que todavía hace falta explorar las formas en que se harán estos procesos, porque la reforma es recientemente nueva y y sí que hace falta adecuar las leyes secundarias, que las autoridades comiencen a admitir estos criterios, ¿no? Pero entonces la pregunta aquí, José Luis, es, yo nací en Estados Unidos, mi papá nació en Estados Unidos, mi abuelo nació en Estados Unidos, pero el papá de mi abuelo era mexicano, entonces yo puedo ser mexicano. No, y es que precisamente lo que tú dices es eso. Entendiendo como todo lo que explicamos, al final del día, el Ius Sanguinis se convierte en eso, en un nivel de protección para todo aquel que es ciudadano mexicano. Y pues sí, llegó esta pregunta a esta administración, porque la reforma es apenas de hace 2 años, y se preguntan, a ver, ¿qué pasa con aquellos que no pueden obtener la nacionalidad ya ni por descendencia, porque simplemente el Estado, el Ius Soli, o sea, el derecho de haber nacido ahí, no lo reconoce? Entonces dejas en estado de indefensión a los hijos de tu progenie, porque al final del día como Estado estás generando una progenie hacia eso, porque ya hay vínculos, existe una sociedad y se da cuenta precisamente. Para quien nos escucha, ¿qué es eso de progenia, pues el licenciado? La progenie es precisamente toda esta vinculación que existe con el Estado y son los hijos de los hijos de los hijos, esta progenie que se va diseminando por todo el mundo, sobre todo con el tema de las migraciones. Y entonces el Estado mexicano dice, aquí hay un agujero. Aquí los hijos y los nietos de mis ciudadanos se ven mermados en el ejercicio de sus derechos y yo como Estado tengo que generar las normas para protegerlos. Y entonces había una restricción. Dentro de la Constitución, la restricción era muy sencilla de entender porque decía, son mexicanos los hijos de mexicanos nacidos en México, que significaba que ya el hijo del hijo del hijo, o sea, el nieto de esa persona ya no era mexicano. Había una limitación en el ejercicio de los derechos. El Estado mexicano se da cuenta de este error, porque para mí sí lo considero como un error en una concepción de derecho más restrictiva. Estamos hablando ya de ejercicios mucho más amplios. Y el Estado mexicano dice, pues reconozcamos este derecho y digamos, todo hijo de mexicano es mexicano. Pero recordemos que, como bien lo explicaba Ernesto, es un derecho latente, es un derecho que está todavía en una ficción jurídica y que tengo que bajar a la realidad. ¿Qué significa? Que todo hijo de mexicano es mexicano. Eso significa que si mi bisabuelo era mexicano, su hijo es mexicano porque es hijo de mexicano, lo cual lo convierte en mexicano y el hijo de mexicano sigue siendo mexicano y así por la descendencia sin ningún tipo de nivel. Pero para que podamos hacerlo, se debe de ejecutar a través de normas y esto requiere de un procedimiento. Pero pues bueno, yo creo que dentro de todo lo que andamos contando, Ernesto, me gustaría como dejarlo un poquito por ahí. No sé si tú quieras terminar el video con algo más. Realmente que no se pierdan el próximo podcast porque vamos a hablar del jus soli o el derecho de suelo que es diferente al jus sanguini pero que va estrechamente relacionado. Que sigan los próximos videos, que seguiremos hablando de estos temas, que recuerden que tenemos una página web www.diamese.com en donde publicamos ya un artículo acerca de estos temas y muchos artículos. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, que ya es ex, TikTok, YouTube. También ya estamos en Spotify. Estos podcasts ya se están subiendo a Spotify y estaba viendo el otro día que aparece el videíto, así que ustedes pueden ver el video si quieren, pero si no quieren ver nuestros lindos rostros, pueden
cocinar, manejar, hacer otras actividades mientras nos escuchan, si les interesan estos temas. Nos encuentran como Sueño Migrante by DMSC. Síganos en todas las redes sociales, regálenos un like, denle click a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Te agradezco mucho, José Luis, el amplio conocimiento sobre estos temas. Si me permiten decirlo, José Luis era bastante eh, matadito con el derecho romano en la facultad, le gustaba mucho andar leyendo esos libros, hay gente a la que no, pero da sus frutos, así que por eso nos puede explicar estos temas. Muchas gracias a todos y a todas las que nos ven y nos escuchan. Te dejo despedir el programa con el eslogan internacionalmente famoso José Luis de Díaz MSC. Nada más porque no se los puedo decir en romano, pero recuerden, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego, amigos. A ver si ya te lo vas Bye. aprendiendo, ¿eh? Sí, para la Latín. siguiente.